la estatua del santo me guiñó y me ofreció amor eterno. La primera vez que el santo me guiñó el ojo, yo estaba arrodillada frente a él con el vestido negro todavía húmedo por la lluvia del entierro de mi madre. No fue una sombra. No fue cansancio. No fue el reflejo de una vela. Lo sé porque, justo antes de cerrar el párpado de piedra, la comisura de su boca también se movió. Apenas un gesto. Una insinuación. Como si hubiera pasado siglos inmóvil solo para regalarme a mí ese secreto. Nadie más lo vio. A mi lado, las vecinas del pueblo seguían rezando el rosario con sus voces gastadas, el padre Tomás murmuraba latín frente al altar, y las velas hacían temblar la capilla con una luz amarilla que parecía enferma. Pero yo me quedé congelada, con los dedos aferrados al banco, mirando a San Valentín de las Llagas, el santo patrono de Santa Rosalía del Monte, mientras el frío me subía por la espalda como una mano. Mi madre siempre me dijo que jamás me quedara sola en esa capilla después del toque de las 9. Nunca me explicó por qué. Se limitaba a persignarse y a cambiar de tema, como si ciertas preguntas pudieran abrir puertas. Cuando yo era niña, pensaba que era una superstición de vieja. A los 32, recién abandonada por un hombre que me cambió por una mujer más joven, con la cara todavía marcada por el cansancio y la humillación, empecé a entender que los silencios también pueden heredarse. Aquella noche, después del entierro, todos se fueron temprano por la tormenta. Yo me demoré recogiendo las coronas de flores marchitas y acomodando las fotos de mi madre en la sala de la casa. Afuera, el viento golpeaba las persianas como si quisiera entrar. Adentro, el reloj del comedor marcó las 9 con 3 campanadas roncas, aunque siempre había dado solo una por hora desde que yo tenía memoria. Entonces escuché los pasos. No venían de la puerta. Venían del pasillo que llevaba al cuarto de mi madre. Pensé que era una tabla crujiendo por la humedad. Luego escuché un roce de tela, lento, cuidadoso, como si alguien arrastrara una túnica por el piso. Mamá, dije, y al pronunciar esa palabra sentí una vergüenza infantil. No hubo respuesta. Me obligué a caminar hasta el pasillo. El retrato del Sagrado Corazón colgado en la pared estaba torcido. El cuarto de mi madre, abierto. La ventana, cerrada por dentro. Y sobre la cama, donde yo había dejado el rosario de cuentas de nácar que usó en el ataúd, encontré una sola cosa que no pertenecía a la casa. Un pétalo rojo oscuro, casi negro, húmedo como carne viva. Lo toqué. Olía a incienso, a tierra mojada y a perfume de hombre. Esa misma noche soñé con la capilla. En el sueño, las puertas estaban abiertas de par en par. No había bancos, ni crucifijo, ni velas. Solo un corredor largo cubierto de pétalos negros que conducía hasta la estatua del santo. No era tan alta como en la vida real. Era del tamaño de un hombre. Y no estaba sobre el pedestal. Estaba abajo, esperándome. Tenía el rostro tallado con una belleza imposible, nariz recta, labios suaves, barba corta, ojos oscuros que parecían húmedos. No era la imagen severa que yo recordaba de niña. Era hermoso de una forma que dolía mirar. Su túnica de piedra dejaba entrever un torso firme, trabajado como el de los mártires de los cuadros antiguos, y las llagas de sus manos brillaban como rubíes recién abiertos. «¿Has vuelto por fin?», me dijo. Su voz no sonaba en el aire. Sonaba adentro de mi pecho. «No vine por ti». Sonrió. «Todos los que vienen rotos, vienen por mí». Desperté empapada en sudor, con las sábanas enredadas entre las piernas y un latido desesperado en la garganta. Quise decirme que era el duelo, la fatiga, la mezcla de tristeza y vino barato de la tarde. Pero al incorporarme vi, en la mesita de noche, 3 pétalos negros alineados sobre la madera. No dormí más. Al día siguiente fui a la capilla con la excusa de devolver un mantel funerario.
Quería demostrarme que todo tenía una explicación. Que el guiño, el sueño, los pétalos, eran la suma obscena de mi dolor y mi soledad. El padre Tomás estaba limpiando el altar. Era un hombre alto, de manos huesudas, con una mirada cansada que parecía pedir perdón incluso cuando no hablaba. «Padre», le dije, «¿desde cuándo está esa estatua aquí?» Me miró demasiado rápido. «Desde antes que yo llegara. Más de 100 años. ¿Y siempre ha sido así?» Su mano se detuvo sobre el paño. «¿Así como?» Quise decir vivo. Quise decir hermoso. Quise decir indecente. En vez de eso, respondí. «Que parece mirarte». El padre bajó la vista. Hay imágenes que exigen demasiada fe. Y otras que exigen demasiado de quienes las miran. No te quedes sola aquí en la noche, Lucía. Usó mi nombre como si lo hubiera estado guardando. Mi madre decía lo mismo. Esta vez sí me sostuvo la mirada. Tu madre sabía muchas cosas que prefirió callar. No me dio tiempo de preguntar más. Entró doña Mercedes con 2 velas y el cura se alejó, dejándome sola frente al santo. Lo observé de cerca. La talla era extraordinaria. Los labios entreabiertos, las pestañas cinceladas con una delicadeza obscena, el cuello largo, las clavículas sugeridas bajo la túnica. Había algo casi sensual en la forma en que el escultor había marcado la curvatura del pecho y la tensión de los dedos. Pensé, con culpa, que ninguna imagen sagrada debería estar hecha para provocar esa clase de pensamiento. Entonces vi una gota. Nació en el borde del ojo izquierdo de la estatua y descendió lentamente por la mejilla de piedra. No era agua. Era una lágrima espesa, plateada. Di un paso atrás. La iglesia entera olía a mirra. No tengas miedo, susurró una voz detrás de mí. Me giré. No había nadie. Volví a mirar al santo. Ahora su ojo derecho estaba cerrado. Guiñado. Esa noche no fui yo quien buscó al santo. Fue él quien vino a buscarme. El viento murió de golpe, como si el pueblo hubiera dejado de respirar. Yo estaba sentada en la cocina de mi madre, tratando de cenar pan duro con café, cuando los perros empezaron a aullar todos al mismo tiempo. Luego las campanas de la capilla sonaron solas. 9 veces. Después, silencio. La puerta de la casa se abrió. No se rompió la cerradura. No crujieron las bisagras. Simplemente se abrió, con una suavidad casi cortesana, y el aire se llenó de incienso y rosas podridas. Yo debería haber corrido. Debería haber gritado. Debería haber rezado. Pero me quedé quieta. En el umbral, de pie bajo la lluvia detenida, estaba él. No la estatua completa de piedra, no. Era como si la imagen hubiera tomado carne sin renunciar del todo a su origen. La piel tenía una palidez mineral. Los ojos eran demasiado oscuros. En las manos brillaban las llagas como heridas recién besadas por la luz. Su túnica se pegaba al cuerpo con una elegancia antigua, insinuando piernas fuertes, pecho ancho, cintura estrecha. Era bello. De una manera insoportable. De una manera que humillaba. Y me miraba como si me hubiera esperado toda la vida. Lucía, dijo. Mi nombre en su voz sonó íntimo, como una caricia que no debía existir. Esto no puede estar pasando. Claro que puede. Has llorado tanto tiempo sin que nadie te vea. Yo sí te vi. Se acercó un paso. El piso no sonó bajo sus pies. Tu esposo te dejó cuando más lo amabas. Tu madre murió sin pedirte perdón. Este pueblo te recordó todo lo que perdiste. Pero yo puedo darte algo que ningún hombre, ningún padre, ningún Dios te ha dado. ¿Qué?
Sonrió, y por un segundo quise que no dejaran nunca de hacerlo. Amor eterno. No sé qué me asustó más, la palabra amor o la palabra eterno. Retrocedí hasta chocar con la mesa. Él levantó una mano y rozó mi mejilla con la yema de 2 dedos. Estaban fríos. No helados. Fríos como el mármol guardado en la sombra. Mi cuerpo reaccionó con una traición inmediata, un estremecimiento que me bajó por el cuello, por los pechos, por el vientre, hasta dejarme sin aire. Lloré. No por miedo. No solo por miedo. Lloré porque nadie me había tocado con tanta delicadeza en años. No, susurré, odiándome un poco. Aún no, corrigió él. Se desvaneció delante de mí, como humo arrastrado por una corriente invisible. En el piso quedó un rastro de pétalos negros. A la mañana siguiente fui a buscar al padre Tomás antes de que abriera la iglesia. Le conté todo. O casi todo. Omití la forma en que mi cuerpo había respondido, porque hay vergüenzas que una lleva hasta el infierno en silencio. El cura no pareció sorprendido. Se sentó en una banca, se quitó los lentes y se apretó el puente de la nariz con 2 dedos. No es un santo, dijo al fin. Yo no respiré. Entonces, ¿qué es? Algo viejo. Algo que llegó aquí cuando se levantó la primera ermita. Dicen que apareció después de una epidemia. El escultor juró haber soñado con un mártir que le prometió salvar al pueblo de la muerte si le daba un rostro digno de ser amado. Desde entonces, cada ciertas décadas, elige a una mujer. ¿Para qué? El padre Tomás tardó demasiado en contestar. Para quedarse. Se me secó la boca. Mi madre. Tu madre fue elegida cuando tenía tu edad. No aceptó. Huyó, se casó, te tuvo a ti y nunca volvió a tocar esa capilla de noche. Pero la deuda no se fue. Solo cambió de nombre. Eso me hizo reír, una risa corta, histérica. ¿Está diciéndome que heredé una maldición como si fuera una casa? Estoy diciéndote que no lo escuches cuando te prometa amor. No sabe amar. Solo sabe poseer. Quise creerle. De verdad quise. Pero esa misma tarde, al pasar frente al espejo del cuarto, vi algo que me detuvo, mi rostro. No era el de los últimos meses. No el de la mujer marchita por la tristeza. Mi piel se veía luminosa, mis labios más llenos, mis ojos vivos. Había color en mis mejillas. Hasta mi cuerpo parecía distinto bajo la tela del vestido, más firme, más despierto, como si una fiebre secreta me estuviera devolviendo una juventud oscura. Esa noche él regresó. Y la siguiente. Y la otra también. Nunca entraba por la puerta. A veces lo encontraba sentado en la sala, bajo el retrato de mi madre. A veces de pie junto a mi cama. A veces detrás de mí, reflejado en el espejo cuando me soltaba el cabello. Nunca me forzó. Nunca alzó la voz. Esa fue su crueldad más refinada, se volvió necesidad. Hablábamos durante horas. Me contaba cosas del pueblo que nadie podía saber, pecados enterrados bajo los cimientos, promesas rotas en el confesionario, mujeres que habían pedido ser bellas, fértiles o inolvidables. Me decía que yo no me parecía a ninguna. Que en mí había una hambre más peligrosa, porque yo no quería solo ser deseada, quería ser elegida por encima de todo. Y tenía razón. Una noche, mientras la lluvia temblaba en los techos, me tomó la mano y la apoyó sobre su pecho. No latía. Pero debajo de esa quietud había algo. Una vibración mínima. Como un coro lejano enterrado en piedra. Quédate conmigo, murmuró. Nadie volverá a abandonarte. Tu carne no envejecerá. Tu dolor tendrá un altar. Tu nombre será oración en labios ajenos.
¿Y qué pides a cambio? Su sonrisa fue lenta. Lo mismo que piden todos los amores verdaderos. Todo. Lo besé antes de decidirlo. Todavía me odio por recordar ese beso con ternura. Sus labios sabían a vino dulce, a sangre tibia, a incienso recién encendido. El frío de su boca no rechazaba, seducía. Me sostuvo la cintura con una firmeza reverente, como si yo fuera ofrenda y milagro al mismo tiempo. Sentí una corriente brutal abrirme por dentro, una mezcla de deseo, pena, hambre y pánico. Me separé llorando. «¿Ves?», susurró. «Ya me pertenecías antes de tocarme». Corrí hasta la iglesia al amanecer. Entré sin llamar, buscando al padre Tomás, y lo encontré en la sacristía, arrodillado frente a un cofre antiguo. Dentro había cartas amarillentas, mechones de cabello atados con cintas, medallas, dientes, anillos de matrimonio. Y fotografías. Mujeres. Muchas mujeres. Todas bellas. Todas con la misma expresión extasiada y vacía. En la última foto reconocí a mi madre, joven, con los ojos llenos de terror. Detrás de la imagen, escrito a mano, decía, ofrecida, no entregada. El cura lloraba. Quise destruirlo, me dijo. Pero cada sacerdote que lo intenta muere antes de tocar la estatua. Yo he pasado 20 años rezando para que no volviera a elegir. Y ahora te quiere a ti. Entonces ayúdeme. Me miró con una desesperación casi infantil. Solo hay una forma. Debes rechazarlo en el altar, delante del pueblo, mientras te llame por tu verdadero deseo. Si resistes, perderá poder. Si cedes. No terminó la frase. La procesión de San Valentín de las Llagas se celebró 3 noches después. Todo el pueblo salió con velas. Las mujeres vestían mantilla negra. Los hombres cargaban la plataforma del santo entre cantos y flores marchitas. Yo iba adelante, vestida con el mismo traje blanco que mi madre había guardado en un baúl sin explicarme nunca por qué. Al ponérmelo, encontré cosido en el forro un papel diminuto: no lo mires a los ojos. Pero ya era tarde para obedecer. Cuando entramos a la capilla, el aire cambió. Las velas se inclinaron como si una respiración enorme hubiera llenado el templo. Los niños empezaron a llorar. Una anciana cayó de rodillas. El padre Tomás alzó el crucifijo con manos temblorosas. Y la estatua abrió los ojos. No en secreto. No para mí sola. Delante de todos. Hubo gritos. El anda se sacudió. Las flores se ennegrecieron al instante. El santo bajó del pedestal. Cada paso suyo sonó dentro de la cabeza de todos, como campanas tocadas bajo el agua. Se detuvo frente a mí. Ya no fingía santidad. Era hermoso, sí, pero de una hermosura hambrienta, con la piel resquebrajándose en líneas finas por donde escapaba una luz rojiza. Extendió la mano. Lucía, dijo. Dime qué deseas realmente. No debía mirarlo. Lo hice. Y en sus pupilas vi todo lo que me ofrecía: una casa sin abandono, un cuerpo siempre deseado, noches sin soledad, un amor absoluto, posesivo, feroz. Nadie volviéndome a dejar. Nadie muriéndose antes de tiempo. Nadie mirándome con lástima. Casi dije sí. Casi. Entonces vi, detrás de su belleza, algo peor: las sombras de todas las mujeres que había tomado. No estaban muertas. Estaban adentro de él, rezando sin voz, amando sin querer, eternamente despiertas. Y entre ellas estaba mi madre. No como una santa. Como una prisionera. Me ardió la garganta. Deseo, dije, sintiendo que la capilla entera contenía el aliento, que me devuelvas lo que robaste.
Su sonrisa se quebró. No entiendes lo que rechazas. Sí entiendo. No ofreces amor eterno. Ofreces hambre eterna. El santo dio un paso más, y por primera vez vi ira en su rostro. Sin mí, volverás a estar sola. Lloré al responder, porque era verdad. Prefiero estar sola a ser tuya. El padre Tomás gritó una oración. Las campanas explotaron en un estruendo imposible. La imagen del santo se abrió de arriba abajo con un crujido espantoso, como si 1000 huesos secos se partieran a la vez. De la grieta salió una nube negra llena de voces. Las velas se apagaron. La gente corrió. Yo me mantuve de pie solo porque sentí una mano en mi hombro. La de mi madre. No la vi con los ojos. La sentí. Tibia. Temblorosa. Humana. El santo lanzó un alarido que no era de hombre ni de demonio ni de estatua, y su cuerpo comenzó a desmoronarse en polvo rojo, pétalos negros y fragmentos de piedra. Durante un segundo su rostro volvió a ser hermoso, casi triste. Volverás a buscarme cuando el mundo te rompa otra vez, susurró. Después desapareció. La capilla quedó en silencio. Nadie volvió a hablar de milagros en Santa Rosalía del Monte. La estatua fue enterrada en una fosa sin nombre detrás del cementerio. El padre Tomás murió 3 meses después, dormido, con una paz extraña en la cara. Dicen que al fin descansó. Yo vendí la casa de mi madre y me fui del pueblo antes del invierno. Eso fue hace 7 años. Nunca regresé. Pero a veces, en noches de lluvia, cuando me desabrocho la blusa frente al espejo y la habitación se llena de olor a incienso, veo una marca roja en mi clavícula, justo donde él apoyó la boca aquella última vez. Late como una herida enamorada. Y anoche, mientras apagaba la lámpara, encontré sobre mi almohada un pétalo negro. Todavía húmedo. Todavía perfumado. Todavía vivo. Así que si un día entras a una capilla vacía, cansada de que nadie te elija, cansada de pedir amor como quien pide limosna, y una estatua te sonríe con ternura, no le devuelvas la sonrisa. Porque hay amores que no salvan. Solo aprenden a rezar tu nombre mientras te devoran. No volví a besar a nadie durante casi 1 año. No porque no quisiera. No porque no lo intentaran. Sino porque después de Santa Rosalía, cualquier boca humana me parecía demasiado tibia, demasiado breve, demasiado mortal. Me mudé a una ciudad donde nadie conocía mi apellido. Cambié de iglesia, de trabajo, de rutina. Aprendí a dormir con la ventana cerrada y un vaso de agua bendita junto a la cama, aunque nunca más me atreví a tocar un rosario. Con el tiempo, la marca de mi clavícula dejó de arder cada noche. Se volvió una línea fina, rojiza, casi elegante. Una cicatriz que solo dolía cuando llovía. Y siempre llovía antes de que él regresara. Al principio eran detalles pequeños. Una estatua en una tienda de antigüedades, con la cabeza inclinada de un modo demasiado familiar. Un hombre en el metro usando un perfume de incienso y rosas marchitas. Un pétalo negro pegado a la suela de mi zapato después de salir de misa, aunque yo ya no entraba a ninguna capilla donde hubiera santos tallados. Me convencí de que era miedo. Trauma. La clase de locura discreta que una aprende a peinarse y a maquillar antes de salir a la calle. Hasta que conocí a Gabriel. Era restaurador de arte sacro en un museo pequeño del centro. Tenía manos pacientes, voz baja, y esa forma extraña de mirar las cosas rotas como si todavía merecieran ternura. Me enamoré despacio, con desconfianza, como quien mete los pies en agua helada. Y, por primera vez en muchos años, no sentí culpa por imaginar un futuro. 3 meses después, me invitó a ver una pieza recién llegada de un pueblo del norte. Es preciosa, me dijo, aunque está muy dañada.
La encontraron enterrada cerca de un cementerio. No quise ir. Fui. El depósito del museo olía a madera húmeda, barniz y polvo viejo. Gabriel levantó una lona blanca con una sonrisa orgullosa, esperando impresionarme. Y allí estaba. No completo. No intacto. Pero inconfundible. Un torso de piedra agrietada. Una mano con una llaga roja en la palma. Y la mitad de un rostro hermoso, con la comisura de los labios apenas curvada, como si hubiera estado aguardando ese instante con infinita paciencia. Se me cortó la respiración. ¿Lo conoces?, preguntó Gabriel. No pude responder. Porque el único ojo intacto de la estatua acababa de cerrarse lentamente frente a mí, guiñándome otra vez. Esa noche Gabriel desapareció. La policía dijo que seguramente huyó. Que los adultos se van por su cuenta más seguido de lo que la gente cree. Que no había señales de violencia. Que el museo tenía cámaras caídas justo en ese pasillo por una falla eléctrica. Yo no discutí. ¿Cómo iba a explicar que, antes de irme corriendo, escuché la voz del santo dentro de mi pecho, suave como una promesa vieja? Te dije que volverías a buscarme cuando el mundo te rompiera otra vez. Desde entonces no he vuelto al museo. Tampoco he denunciado lo que vi. Hay verdades que, si las dices en voz alta, empiezan a respirar. Pero anoche alguien dejó una caja frente a mi puerta. No tenía remitente. Adentro había un velo de novia amarillento, un pétalo negro todavía húmedo, y una nota escrita con una caligrafía antigua que ya conozco demasiado bien. Esta vez no vengo a pedirte que seas mía. Vengo a pedirte que me abras.